Bueno, ¿cómo está, estimado ingeniero? Saludos de parte de mi persona, Aníbal González. Somos un grupo de la materia de módulos de control electrónico, también con Pablo Álvarez y con Juan Pablo Guzmán. Bueno, nosotros vamos a empezar nuestra defensa de nuestro informe final de nuestra actividad autónoma de módulos de control electrónico, que se trató, como se explicaba en la plataforma, pues una actividad final, la cual consistía en en analizar cada una de las computadoras del Hyundai Tucson, del Kia Rio Air, del Chevrolet Sail y de la Toyota Hilux, que fueron computadoras que también las vimos en la práctica. Teníamos que determinar sus datasheets, sus funciones principales, sus esquemas y las posibilidades de reemplazo, ¿sí? Entonces, nosotros para empezar nuestra defensa, pues vamos a hablar un poco de una forma general, de una forma global acerca de las unidades electrónicas de control, ya que por más que estemos hablando de computadoras diferentes, pues obviamente van a tener elementos de similares funciones, de similares prestaciones. Entonces, pues vale la pena comenzar a analizar una unidad electrónica de control de forma general para su mejor entendimiento, ya que en las otras computadoras va a variar un poco de códigos, de marcas, pero en sí su funcionamiento va a ser muy similar. Entonces comenzamos dando un concepto general de la unidad electrónica de control, que es, como nos dice aquí, un componente clave en los vehículos modernos, que está diseñado para controlar diversas funciones electrónicas del motor y de otros sistemas del automóvil, puesto que no tenemos una sola computadora, simplemente tenemos algunas que pueden dirigir varios de los sistemas del vehículo. Los principales elementos que tenemos en una unidad electrónica de control son los siguientes. El primero, uno de los principales, es el microcontrolador, que es el cerebro de la eco. Este es un chip que realiza las operaciones lógicas y matemáticas necesarias para procesar las señales de entrada y tomar decisiones basadas en algoritmos preprogramados y precargados en las computadoras, en el microcontrolador propiamente. Procesa instrucciones y realiza cálculos, así como también almacena datos y ciertos programas. Tenemos aquí también otro elemento muy principal, que es la memoria y que puede tener diferentes funciones, como es la ROM, que es el Read Only Memory, que almacena el software base que tiene algoritmos de control. También tenemos la memoria RAM, que es Random Access Memory, para almacenamiento temporal de datos mientras la eco esté en funcionamiento, y la EEPROM o EEPROM, que pues, se puede decir que permite guardar configuraciones y códigos de error que deben persistir después de apagar el motor. Otra parte principal que tenemos son los convertidores de analógico a digital y viceversa, de digital a analógico. El primero de ellos ayuda a convertir las señales analógicas de los sensores como el ST o el MAP en datos digitales para que la unidad electrónica de control pueda procesar y luego enviar su respectivo comando a los actuadores. Luego tenemos los convertidores de digital a analógico, en donde se convierten las señales digitales procesadas en comandos analógicos para actuar en componentes, en los actuadores, como son los inyectores o las válvulas. Otro componente principal son los módulos de alimentación, que proporcionan la energía estable, regulan el voltaje normalmente a 12 voltios, como nos manifiesta en esta parte, del sistema eléctrico del vehículo a niveles requeridos. Una corriente, un voltaje bastante estable. Tenemos los interfaces de entrada y salida. Los de entrada son conectados a sensores que monitorean parámetros en condiciones reales, ¿sí? Un ejemplo que podemos poner es la condición del acelerador, la posición, perdón, la temperatura, la presión, el flujo de aire, el oxígeno en los gases de escape, ¿sí? Y las salidas que son ya conectadas a los actuadores, que son los inyectores que darán o no mayor o menor paso de combustible, bobinas de encendido, las válvulas EGR y los motores de control. Otra parte que tenemos también principal son los controladores de actuadores,
Estos circuitos generan señales de salida específicas para controlar los actuadores, como inyectores de combustible o las bobinas, ¿sí? Y el módulo de comunicación, algo principal, que es, esto permite que la unidad electrónica de control se comunique con otras unidades de control en el vehículo, ¿sí? Como la transmisión puede ser y con herramientas de diagnóstico mediante protocolos como el CAN, ¿sí? Uno de los más comunes que vamos a ver en algunas de las computadoras que tenemos presentes en el trabajo. Y tenemos los sensores y actuadores que, aunque no están físicamente dentro de la unidad, forman parte del sistema global, como lo veíamos, son los que controlan, son los que miden ciertos parámetros para que luego los actuadores puedan llevar a cabo sus funciones. ¿Ya? Como nos dice aquí, los sensores proporcionan datos y actuadores ejecutan órdenes. Y el software, pues que también es crucial para interpretar las señales, ejecutar los algoritmos de control y gestionar parámetros del motor, con mapas de calibración, con estrategias de diagnóstico y control adaptativo. Luego tenemos la protección de circuitos, que incluye componentes de protección como fusibles, filtros, circuitos de supresión de picos para evitar daños por el sobrevoltaje, interferencias electromagnéticas o cortocircuitos que puede producirse hasta por la misma vibración, como se veía en las primeras clases de la materia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nosotros vamos a terminar con la parte principal y general, más que todo, de las unidades electrónicas de control. Entonces, voy a dejar de compartir para que mi compañero Pablo comparta y nos hable sobre las dos de las unidades electrónicas que estaban predeterminadas. ¿Listo, Pablo? Sí. No sé si ve mi pantalla, compañeros. Sí, sí se ve. Ya, bueno, a continuación, después de un poco de introducción y de lo importante son las computadoras en los vehículos, voy a hablar un poco de una computadora que tuvimos la posibilidad de en las prácticas poder revisar y ver un poco sus componentes, que es la unidad electrónica del Hyundai Tucson de iX. Componentes principales tenemos un driver que es el TPI C8101DW, el cual está diseñado para procesar señales provenientes de sensores de detonación en los motores de combustión interna. Su principal función es detectar y procesar señales provenientes de los sensores de detonación que monitorean las vibraciones del motor, así identificando posibles detonaciones prematuras para que éstas puedan afectar el rendimiento y vida útil del motor. Entre sus principales características tenemos las siguientes, que son el interfaz de sensor de detonación de doble canal. Este permite la conexión y el procesamiento de señales de los dos sensores de detonación independientes. Así, con esto facilitan una monitorización más precisa del motor. Tenemos una ganancia programable también, la cual ofrece la capacidad de ajustar la amplificación de la señal de entrada, adaptándose a diferentes niveles de señal de los sensores. El filtro de paso de la banda programable, que este permite centrar la frecuencia de interés para aislar las señales relevantes de detonación y eliminando los ruidos del fondo de motor. Un integrador programable, perdón, que facilita la integración de la señal procesada para su análisis posterior y el interfaz serial con microprocesador SPI, el cual facilita la comunicación y configuración del dispositivo mediante una interfaz serial estándar. También tenemos el rango de temperatura de operación. Este está diseñado para soportar temperaturas de menos 40 grados hasta los 125 grados centígrados, según las aplicaciones automotrices que tenga. Como funciones principales, tiene que procesar las señales de sensores piezoeléctricos para detectar los golpes del motor, ayuda a optimizar el tiempo de encendido basado en las condiciones del motor, filtra el ruido no deseado y aísla las frecuencias específicas asociadas a la detonación, envía datos digitales o analógicos procesados al microprocesador de la ECU y permite ajustes dinámicos a través de la interfaz SPI como ganancia y constantes de tiempos. Este es el esquema de conexión, en el cual podemos observar que tenemos entradas, alimentación y salidas. A continuación, si explicamos un poco, como podemos ver, estas son las entradas diferenciales de los sensores de detonación, las cuales permiten la conexión de los sensores piezoeléctricos que detectan las vibraciones del motor.
Tenemos los pines de retroalimentación para los canales 1 y 2 que ajustan la ganancia y estabilizan la amplificación de entrada. En las etapas internas tenemos el MUX, el filtro de paso y el ACD, que son estos tres que tenemos aquí, que cada uno, por ejemplo, el MUX selecciona entre los canales de entrada, CH1, CH2. El filtro AF filtra las señales de alta frecuencia no deseadas antes de su procesamiento. Y el ADC, que convierte la señal analógica del sensor en la señal digital para su análisis. El procesamiento digital, que son las ganancias programables, el filtro de banda reprogramable y el rectificador e integrador reprogramable, que estos sirven para calcular la magnitud de las detonaciones. El DAC, que convierte las señales digitales en salidas analógicas si es necesario. Tenemos el interfaz SPI, que ese es el interfaz de comunicación para configurar los parámetros del dispositivo, ya podría ser la ganancia, los filtros, etcétera. Y el test y InHold, que son los pines de pruebas y funciones especiales. En alimentación tenemos el BBD, el GND, que son suministros de alimentación, típicamente son de 5 voltios, y la referencia de tierra. El load, que es la salida de su procesamiento, y ese es el resumen de pines. Como dije anteriormente, todas estas son entradas de sensores diferenciales, el load, la salida analógica, todos estos de aquí son una comunicación del SPI, estas son las alimentaciones y estas son el reloj externo. Como posibilidades de reemplazo, es muy importante, nos dice que no se indica un reemplazo directo en el datasheet, que sí, pero sin embargo existen algunas opciones que se pueden tomar en consideración, como es un reemplazo directo, con otro modelo o con funciones similares como el TPI C8101Q1 y algunos que sean alternativas compatibles de otros dispositivos fabricados para interfaces de detonación, pero siempre que cumplan con las características específicas y funcionales. Es muy importante, antes de implementar el reemplazo, validar la compatibilidad del hardware y del software en el sistema. Tenemos el microprocesador de la EQ del Tucson, que es el MPC 561, que este es un microcontrolador automotriz, el cual está diseñado para aplicaciones críticas en el sector automotriz, como son los control de motores, transmisión y sistemas electrónicos avanzados. Gracias a su gran rendimiento, tiene la capacidad de procesamiento en tiempo real y un amplio conjunto de periféricos integrados. Bueno, algunas de las características que tiene este microprocesador es su arquitectura. Este es ideal para aplicaciones automotrices críticas. Su rendimiento de procesamiento tiene una frecuencia de operación de hasta 56 milihercios y una unidad de punto flotante para cálculos precisos y rápidos. Tiene una memoria integrada de 32 KB de RAM y un controlador de memoria flexible para acceder a la memoria externa. Su interfaz de entrada tiene 22 canales MIOS, que son control de señales de entrada y salida para los motores, dos módulos TPU de procesamiento de tiempo programable y tres controladores CAN de comunicación automotriz mediante bus CAN y un soporte para SPI y SSI. La conversión analógica tiene un conversor de 10 bits con hasta 32 canales de conversión. Tiene puertos Nexus para depuración avanzada e interfaz JTAG para pruebas de diagnóstico. Su rango de temperatura es de menos 40 grados centígrados a 125 voltios y su voltaje de operación es 5 voltios. Las funciones principales, tienen un procesamiento en el tiempo real para optimizar el funcionamiento del motor y tiene interfaces CAN y TPU para sincronizar los sensores de actuadores. Para la adquisición de datos tiene una conversión rápida y precisa de señales analógicas. Para la comunicación vehicular tiene un soporte para protocolos CAN 2.0b esenciales para sistemas automotrices y tiene una capacidad de manejar señales de temporización con precisión usando el TPU y MIOS. Aquí tenemos, perdón, la depuración y diagnóstico, tenemos de herramientas Nexus JTAG para el desarrollo y análisis de sistemas embebidos. Tenemos el esquema de conexión interno de un diagrama o un microprocesador MPC 561, donde el RCPU, que es
El microprocesador es el núcleo principal de procesamiento, el cual es encargado de ejecutar las instrucciones en tiempo real. Tenemos la memoria interna, memoria RAM estática interna de 32 KB, en las cuales son 28 KB usadas por el overlay, espacio directo, y 4 KB overlay utilizada por operaciones específicas. 512 KB para la memoria programada no disponible en estas memorias. Los controladores son bus, que es el principal de comunicación entre los componentes críticos como la memoria y los periféricos. LBus, el cual está utilizando para el acceso de memoria y periféricos cercanos. Y el EBus, que es la expansión externo para periféricos adicionales. El interfaz de depuración es el JTAG, que es el puerto de prueba y depuración estándar. Los periféricos integrados, que son el QADS 64E, que son dos módulos de conversión analógica a digital de 10 bits. Tenemos el QSM-CM, controlador serial que soporta el SPI y el SSI. El PPM, que es un módulo de temporización para el control de señales de precisión. Y el UIMB, que es unidad de gestión de bus integrado para comunicación interna. En el control interno de comunicación tenemos el TP-U3, que son módulos de procesamiento de tiempo programable. TUCAM, que son tres controladores CAM 2.0B para comunicación en red automotriz, y el MIUS 14, que es un módulo de entrada o salida con capacidad de temporización y control de señales. Tiene una memoria compartida de 8 KB. DeepTramp, memoria compartida utilizada entre los módulos CPU. Su funcionamiento general es el núcleo RCPU que accede a los periféricos y la memoria a través del UBus y el EBus. Los periféricos claves como el QADC64 y el TOCAN, que interactúan con la memoria del CPU mediante los buses internos IMB3. Y el JTAG, proporciona una interfaz para depuración y pruebas del sistema. En la aplicación de las EQUs, este esquema demuestra cómo este microprocesador puede gestionar tareas como lectura de señales analógicas, controles de tiempos precisos y comunicación en tiempo real mediante la red CAN. Como posibilidades de reemplazo, tenemos el reemplazo directo con otros microprocesadores de la serie MPC 56X, como el MPC 563 o el MPC 564. Alternativas modernas tienen las NXP MPC 564X o microcontroladores automotrices de alta integración, y modelos equivalentes con soporte PowerPC y periféricos de CAN. Vamos a hablar un poco ahora de la unidad electrónica del control Kia Rio, que fue otra de las computadoras que tuvimos la oportunidad de ver cada uno de los componentes en las prácticas. Vamos a hablar un poco de los transistores. El A38 NGD 8201AG, este es un tipo IGTB con canal N. Su funcionamiento es un interruptor de alta corriente y tensión usado en sistemas de encendido. Sus características principales es la corriente en el colector de 20 amperios, un voltaje colector emisor de 400 voltios y protecciones contra SSD y sobrevoltaje. Sus usos son el sistema de encendido automotriz e inyección directa de combustible. Tiene equivalencias como son el NGD 8201N y el NGD 8201AN. Aquí podrá observar, ingeniero, que están los datasheets de este transistor. De igual manera tenemos otro transistor que es de tipo variante, el NGD 8201AG, y el funcionamiento y características son similares al anterior. Tenemos el B3 o P1J21, que es un tipo supuesta, es un MOSFET de canal N o transistor bipolar de potencia. Su funcionamiento es interruptor de alta velocidad para cargas eléctricas. Sus características son corriente máxima 10 a 20 amperios y su voltaje de llenador de fuente de 100 a 400 voltios. Sus usos son en controlador de solenoides y relés de módulos automotrices. Una equivalencia con el cual podría ser reemplazado es el IRF 3205. Ahora vamos a hablar un poco de los microcontroladores que tiene el Infinexon, que es un microcontrolador de 32 bits. Tiene su funcionamiento, procesa señales digitales y controla los periféricos. Algunas de sus características son la frecuencia de 80 MHz, memoria flash de 128 KB y interfaces CAN, UART, SPI y ACD. Los usos son en control de motor y sistemas de transmisión. De igual manera tenemos el datasheet ahí para que se lo pueda revisar.
Tenemos otro microcontrolador, perdón, que es este que tenemos aquí, el 449.1139b1120DZH915T02, que es un tipo microcontrolador de 16 o 32 bits. Su funcionamiento, el control de sistemas críticos en la ECU, sus características principales, la frecuencia de 40 a 80 microhertz y su memoria flash de 64 a 128K. Su uso, eso se utiliza en control de sensores y actuadores. Es el Freescale MC9S12. Ahora vamos a hablar un poquito de los circuitos integrados de esta computadora, que tiene el TLE8209-1E, que es un tipo de driver en puente H, programa de vía SPI. Su funcionamiento es un control de motores con protección avanzada. Sus características: corriente máxima de 1.5 a 8.6 amperios y su voltaje de 4.5 a 28 voltios. Los usos son en control de motores electrónicos y sistemas EGR. De igual manera, tenemos ahí adjunto el datasheet para su revisión. Otro, otro que podemos tener aquí es el TLE 6232GP G113, que este es un tipo de interruptor inteligente de 6 canales. Su funcionamiento es el control de las cargas resistivas e inductivas de automoción. Sus características principales es corriente de 1.5 amperios por canal, conexiones para su cortocircuito y sobre temperatura. Este es usado para control de relés, actuadores e iluminación. Y tenemos el datasheet aquí para su revisión. A continuación, mi compañero Juan Pablo va a seguir con la exposición. Muchas gracias, compañero, estimado ingeniero. Un gusto saludarle. De la misma manera como ya lo había comentado mis compañeros dentro de la exposición, pues el análisis que se ha realizado dentro de las ECUs y de las unidades de control, eh, una de ellas pues es la del Chevrolet Sail. Esta computadora, si bien es cierto, no nos tocó en esta oportunidad realizar un análisis a mayor profundidad, pero se realizó también el análisis de los diferentes componentes que se encuentran dentro de la estructura interna de la ECU. Entonces, para ello, pues como ya lo habían comentado, todos los componentes, lo habían comentado nuestros compañeros, todos los componentes, eh, em, en general, pues las computadoras necesitan las diferentes partes para efectuar pues su funcionalidad en completo. Los transistores que se encuentran dentro de esta computadora se los puede identificar como principalmente el FDC21EL V30410, que este es un tipo MOSFET de canal N de baja potencia. Básicamente el funcionamiento que permite en este transistor es realizar el control de señales de baja corriente. Las características principales que permiten a este transistor realizar su funcionamiento, pues es con su corriente máxima de 2 a 5 amperios y un voltaje que está considerado entre 20 a 60 voltios. Normalmente la equivalencia de este transistor se sugiere por el FDV301N, que sería el reemplazo o la equivalencia para este tipo de transistor. Dentro de ellos también se encontró el 47NGD0201AG, que el tipo de este transistor es una variante del NGD821AG. Normalmente el funcionamiento de este tipo de transistores es la interrupción de alta potencia. De igual forma, también se consiguieron determinar los diferentes elementos como microcontroladores. Principalmente se determinó el Infineon Tricore 2808-6804, que este es un tipo de microcontrolador que permite dar un alto rendimiento en sistema Tricore. Principalmente sus usos son el control automotriz crítico. Básicamente, pues con este se puede ejecutar, como ya le habían mencionado nuestros compañeros, las entradas y las salidas
de los sistemas, ya sea tanto en voltaje como en salida, perdón, tanto en ingreso analógico a digital, de digital a analógico también. Como otro microprocesador se lo encuentra el 28007984 N12 1120 150. Este tipo de microcontrolador automotriz es de 16 a 32 bits, lo que hace el fabricante de la misma casa comercial de Infineon o NXP. El procesador pues tiene un funcionamiento principal para dar señales y el control periférico como son los sensores y los actuadores. Habíamos comentado que una de las características estimadas para esto son la frecuencia, que lo hace entre 40 y 60 megahertz. La memoria, pues básicamente son de 64 KB en flash, que permite pues realizar un uso específico como en el control del motor y la gestión de la temperatura en los sistemas automotrices. Eso es en cuanto a esta unidad de control electrónico que realizaron el análisis nuestros compañeros de otro grupo, pero que de igual forma se los verificó para poder compartir los elementos en mención de la práctica presencial. De igual forma, tuvimos la oportunidad de revisar otra unidad de control electrónico como es la de la Toyota Hilux. Como se había mencionado en clases presenciales, esta es una unidad de control un poco más antigua en la que presenta diferentes componentes, entre ellos condensadores, transistores, de igual forma resistencias, que si bien es cierto, tendrían mayor número de elementos, pero que cumplían casi las mismas capacidades en las cuales en la actualidad se están ejerciendo. De la misma forma, se puede mencionar que esta unidad de control también tiene un poco más de complejidad en lo que concierne a la revisión de los elementos de controladores, los drivers y en general, puesto que la unidad de control es antigua y tiene menor capacidad de conexión con los diferentes protocolos y los datasheets. Pero de esta forma, pues también se ha verificado, por ejemplo, los transistores. En este caso muy particular se han utilizado los transistores 4F12MG574D, que se puede mencionar como transistor bipolar, que es un tipo de transistor bipolar de potencia MOSFET, que al momento de realizar su funcionamiento actúa como un interruptor para controlar actuadores y solenoides en la computadora, en la ECU. Las características estimadas, pues tienen una corriente máxima de 10 a 15 amperios, que es mucho más bajo que lo que habíamos mencionado, por ejemplo, de la computadora anterior. El voltaje de colector emisor o drenador fuente es de 60 a 100 voltios. Y de igual forma sus usos principalmente son el control de carga en sistemas de encendido para las válvulas EGR. La equivalencia sugerida pues puede ser el TIP 120, que es el transistor NPN de potencia. Los circuitos integrados que se lograron obtener en esta EQ, pues es principalmente el L293-96J A384, que este es un comparador principalmente de voltaje dual. Para su uso principal son comparaciones de señales en sistemas automotrices. Si se pudiese verificar el datasheet aquí en esta página, se los tiene como complemento para poder revisar el esquema, el diagrama de funcionamiento de este circuito integrado. De igual forma, se encontraron microcontroladores, como ya lo habíamos mencionado, que son microcontroladores un poco más antiguos, eh, que se los denomina como el DSE 287-4F20. Este microcontrolador, pues principalmente no está asociado a un microprocesador o circuito integrado altamente conocido en fuentes públicas. Este componente, pues, de la Toyota Hilux se considera probable que sea un ASIC, un circuito integrado de amplificación, aplicación específica, desarrollado exclusivamente para Toyota por fabricantes como Denso, que es el fabricante original de la marca Toyota. Las consideraciones principales, pues se puede decir que los componentes propietarios, los fabricantes del automóvil suelen incorporar componentes personalizados de las ECUs para funciones específicas, lo que complica el acceso a información pública detallada. Básicamente, como lo habíamos socializado en las clases,
Algunos fabricantes tienen bajo su tutela o bajo su resguardo cada una de estas esquemas, los datasheets y en general, aunque no se dispone de una información específica sobre este microprocesador, se presume que desempeña funciones como el control de potencia, la gestión de actuadores, la comunicación de buses, entre ellos, por ejemplo, el CAN, LIN o el procesamiento de señales específicas. Ante esta situación, se propusieron alternativas para sustituir este microprocesador, seleccionando las opciones más viables para cumplir con las funciones requeridas. Por ejemplo, una de las opciones que se había cumplido en esta es el Infineon TL82091E, que este también puede compararse como un driver de puente H programable, en donde su funcionamiento controla motores de corriente continua, actuadores y solenoides en aplicaciones automotrices. Las principales características de este tipo de microprocesador pues son la corriente máxima de 8.6 amperios y el voltaje de operación entre 4.5 y 28 voltios. Esto permite principalmente realizar diagnósticos y protección de integrados, todo el circuito de integrados. Y la principal aplicación es el control de actuadores eléctricos, como ya habíamos mencionado, y, la gestión de válvulas EGR y sistemas de turbo. De este microprocesador, si se puede encontrar, de este driver se puede encontrar en el All Datasheet, que es una página principal que nos permite verificar todo el esquema, básicamente, y el diagrama de funcionamiento de este sistema de driver. Otra opción también es el Texas Instruments, que es el TPI C8101DW, que se lo mencionó anteriormente ya de nuestros compañeros, que es un amplificador de señales y monitoreo principalmente, en donde se realiza un diagnóstico de encendido y medición de señales y frecuencias. Las características principales de esta interfaz SPI para la comunicación y también otra es proteger contra sobrevoltajes y las fallas que pueden existir dentro del motor o el sistema electrónico del vehículo. Las aplicaciones principales son los diagnósticos de bobinas de encendido y monitoreo de corriente en las ECUs o en las computadoras. De igual forma, aquí tenemos la página en donde se encuentra el datasheet para poderlo investigar más a profundidad. Y de la misma forma, pues tenemos otra opción que se puede reemplazar con el NXP, el MC33810, que también se lo mencioné en algunas otras computadoras que comentaron nuestros compañeros. Y el tipo este es un driver programable para sistemas automotrices. Controla las bobinas de encendido, inyectores de combustible y actuadores. Este principalmente es el tema de salidas. Salidas programables para múltiples cargas, como ya lo había mencionado, bobinas, solenoides y en general. La comunicación es en SPI y la corriente de salida, pues 5 amperios y con un voltaje de operación de entre 4 y 36 voltios. Las aplicaciones principales es el control de encendido e inyección en ECUs para poder realizar la verificación después de la salida analógica, digital, perdón, analógica. En este caso, pues también se encuentra en esta página que es principalmente del fabricante, que es NXP, en donde se puede verificar de la misma forma el esquema, el diagrama de este datasheet. Eso es en cuanto a nuestra investigación, estimado ingeniero. En pocos minutos, pues, le estaremos cargando. Muchísimas gracias y una buena noche. Listo, ingeniero, esta es nuestra exposición. Vamos a proceder a cerrar la sesión para que se pueda realizar la respectiva grabación. Muchas gracias.